Buenas noches, mi nombre es Fabián Alonso Itama, pertenezco al grupo de Física General. En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad 3, tarea 3, teorema de conservación. Y para ello, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, en el cual nos vamos a orientar con tres preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es la diferencia entre choque elástico e inelástico desde el punto de vista conceptual y matemático? En un choque elástico, la energía del movimiento y la cinética se conserva durante la colisión. Podemos decir que la energía cinética o movimiento será convertida en energía potencial y luego será convertida en energía cinética en el choque elástico. Para el choque inelástico es aquel que no se conserva la energía cinética durante el choque. En la colisión, la energía cinética del movimiento se gasta en la deformación de dos cuerpos y la energía cinética disminuye al momento del impacto. Parte de esa energía se disipa por el impacto y pues se convierte en calor. ¿Cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conversión de la cantidad de movimiento para el sistema? Pues la cantidad de movimiento o movimiento lineal. Esta magnitud es vectorial y generalmente se escribe mediante el vector p, o sea, momento. El momento lineal se define como el producto entre las masas y la velocidad, como lo logramos ver acá, donde la masa y la velocidad es la velocidad del cuerpo. Dicha propiedad se mantiene constante para una partícula que se encuentra aislada en el universo y pues la podemos definir con la siguiente fórmula general. Entonces, para la tercera pregunta, ¿cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? Bueno, para un choque en donde los objetos se están moviendo en dos dimensiones, es decir, X y Y, el momento, el momento se conservará en cada dirección, siempre y cuando no haya un impulso externo en esa dirección, ¿sí? En otras palabras, el momento total de la dirección X será el mismo antes y después del choque, o sea, la suma del momento x inicial es igual a la suma del momento x final, y también la dirección y sería la suma del momento en y inicial igual a la suma del momento en y final. Para el siguiente vamos a leer el siguiente ejercicio. Un crucero de 278 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 43 metros por segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 482 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 30 metros por segundo, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y a un ángulo como se encuentra en la imagen, o sea, esto. A partir de la anterior información determine, bueno, primero entonces la dirección del ángulo de los barcos después de la colisión. Pues recordemos que pues los dos quedan unidos, entonces pues por ende sería un objeto nada más el que formaría el ángulo. Y entonces supongamos que el crucero tiene una dirección del eje X y el barco la dirección en eje Y. Bueno, vamos a hallar primero la coordenada sobre el eje X, la velocidad en X, ¿sí? Entonces para ello tenemos pues los datos que son 278 toneladas y pues la velocidad que tiene son de 43 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces sumamos también las masas de los barcos, tanto del crucero como del barco mercante. Obtenemos el siguiente resultado entre la multiplicación del peso y la velocidad. Entonces tenemos 11.954 toneladas sobre metro sobre segundo.
Entonces acá la suma de los dos pesos nos da 760. Despejamos pues la velocidad y lo dividimos nuestro primer resultado entre el segundo resultado y nos da una velocidad en X de 15,72 metros por segundo. Bueno, ahora vamos a hallar con la misma fórmula la velocidad en el eje Y, en el cual pues es el del barco mercante, el cual pesa 482 toneladas y va a 30 metros por segundo. Hacemos la suma de los dos pesos de los barcos, obtenemos ya dos resultados, lo dividimos, despejamos la velocidad en Y pues nuestra velocidad del barco mercante es de 19 metros por segundo. Ahora podemos hallar con eso el ángulo del vector de velocidad de los dos barcos que chocaron. Entonces lo hallamos con tangente del ángulo de la velocidad en Y y la velocidad en X, las cuales pues hallamos anteriormente. Tenemos que despejar la fórmula porque tenemos que hallar el ángulo, ¿sí? Entonces colocamos los valores respectivos que hallamos. Le sacamos la tangente a la -1 o arco tangente sobre cada una de las velocidades y pues nuestro ángulo resultante es de 50,41 grados, en el cual quedan los dos barcos, ¿sí? Después de la colisión. Recordemos que la colisión es en el punto 00, o sea, entre X y Y es el punto 00. De ahí, entonces se forma un ángulo de 50,41 grados. En el segundo punto, la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión, presente el paso a paso donde se obtiene la velocidad. Bueno, ya hallamos el ángulo, entonces ahora vamos a hallar la velocidad de los barcos colisionados, ¿sí? Entonces tenemos ya nuestra velocidad de el barco en X y el barco en Y. Entonces utilizamos el módulo de velocidad. Esta es la fórmula. Velocidad en X elevado a la 2 más velocidad en Y elevado a la 2. Hacemos la suma, le sacamos la raíz y pues nuestra velocidad resultante de la colisión es de 25,327 metros por segundo. Entonces ya tenemos el ángulo y la velocidad en la cual se dirigen ya los dos barcos colisionados. Y pues acá en el tercer punto nos dice represente en un mismo plano cartesiano a escala la velocidad de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de colisión es el origen del plano, es decir, el punto 00. Entonces pues acá lo podemos ver en una gráfica de GeoGebra. Entonces nos dirigimos a GeoGebra y pues acá podemos ver el barco mercante que está en el eje Y, el crucero que se encuentra en el eje X, la velocidad que hallamos del barco mercante es de 19 y la velocidad en X del crucero es de 15,72. La colisión ocurre entre el punto 0, 0, como pueden ver, y forma un ángulo entre el eje Y, ya que pues el barco mercante pues es el que tiene más masa, entonces pues y tiene más velocidad, entonces se va a utilizar el eje Y como punto de referencia para tomar el ángulo, ¿sí? Nuestro ángulo hallado fue 51 grados. Esta es la trayectoria de 51 grados partiendo desde el punto 00 y nuestra velocidad de los dos barcos colisionados es de 25 metros por segundo. Entonces eso es todo en el ejercicio. Gracias por su atención
y hasta una próxima.